todas las personas que nos acompañan hoy a este evento. Desde la División de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas del Centro Universitario de Tonalá, es un gusto contar con la presencia de tan nutrida convocatoria a esta conferencia que dictará nuestro invitado, el doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por estar con nosotros, magistrado. El doctor Felipe de la Mata Pizaña es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial, además de tener el grado de maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana y 2 doctorados. Uno en Derecho por la Universidad Panamericana con mención honorífica y 2, el doctorado en Derechos y Libertades reconocidas por la Universidad de Castilla-La Mancha con mención cum laude. Además de estos títulos académicos, ha cursado diversos posgrados especializantes en varias áreas del derecho. Tiene una carrera sólida en el Poder Judicial de la Federación en materia electoral. Desde secretario auxiliar de secretario proyectista, secretario instructor, secretario de estudio y cuenta y magistrados de la Sala Regional Especializada, hasta su actual nombramiento de magistrado de la Sala Superior, se da cuenta de su importante trayectoria profesional. A todo esto hay que sumar su actividad docente en instituciones como la Universidad Panamericana, la Universidad Iberoamericana y la UNAM, impartiendo cátedra en licenciaturas y diversos posgrados. En fin, solo faltaría mencionar que tiene una larga lista ya de artículos académicos publicados. Hasta aquí una síntesis muy general de su currículum, del currículum del doctor de la Mata, porque de seguir pormenorizando seguramente tardaríamos todo el día leyendo un currículum tan amplio, extenso e interesante y que lo avala como un gran ponente. Y como en este evento, profesoras, profesores y estudiantes nos hemos reunido a escuchar a nuestro invitado, no demoraré más para darle el uso de la voz a también una de nuestras invitadas, el día de hoy, a la directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la doctora Gabriela Dolores Rubalcaba, que nos dirigirá un mensaje de parte de esta institución. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a la actividad académica La EGBAT Universidad con la conferencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Es un gusto estar aquí en la Universidad de Guadalajara, de la cual orgullosamente yo soy egresada. Saludo con mucho gusto al magistrado Felipe de la Mata Pizaña de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al maestro José Alfredo Peña Ramos, rector del Centro Universitario de Tonalá, al doctor Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector de esta institución, y por supuesto al doctor Marco Antonio Núñez de Serra, director de la División de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades del Centro Universitario de Tonalá. Quiero agradecer a toda la comunidad universitaria, docentes que se encuentran aquí con nosotros y también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Agradezco a las autoridades universitarias que nos abran las puertas de esta universidad, así como a mi amiga la maestra Faride Acosta Malacón por toda la cuestión logística. Muchísimas gracias, Faride, por tu apoyo. Toda vez que la colaboración interinstitucional a través de la capacitación fortalece la cultura democrática. El programa académico La EGBAT Universidad tiene como objetivo principal generar un diálogo abierto, crítico y reflexivo entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e instituciones educativas a través de compartirles temas y precedentes relevantes en la materia electoral. Es muy importante para nosotros tener una cercanía con ustedes para fomentar el estudio de los derechos político-electorales de cada ciudadana y ciudadano del país desde una perspectiva académica, reflexionando cómo el sistema jurídico electoral mexicano ha ido garantizando cada vez más estos derechos a personas y grupos en situación de desventaja. Sin duda, tenemos un firme compromiso abierto, ético e institucional de acercar a las y a los jóvenes el conocimiento de la justicia electoral a la educación para la democracia, tal y como lo dice el lema de la Escuela Judicial Electoral.
toda vez que desarrollamos tareas de formación, capacitación y difusión en la materia de forma totalmente gratuita. Este acercamiento institucional fortalece la difusión de la justicia electoral y coloca a la Escuela Judicial Electoral como una institución abierta y de vanguardia que colabora para la implementación de diálogos universitarios permanentes para el mejor entendimiento de la materia comicial y la forma en que se garantiza la justicia electoral. Para nosotros, la formación de profesionales electorales y la educación ciudadana son fundamentales, y espacios como este que nos acercan a la comunidad universitaria son indispensables para la difusión y conocimiento de nuestra materia, y espero que muy pronto tengamos más actividades con ustedes. Por tal razón, quiero hacerles una cordial invitación a conocer toda la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral que tenemos, y la pueden encontrar en nuestra página web y en nuestras redes sociales, la cual se difunde todo el día, por todas las redes nos pueden encontrar. Y bueno, pues para comenzar con esto de la EG BAT Universidad, en un ratito más escucharemos al magistrado Felipe de la Mata. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este centro universitario. Muchas gracias. Para dar la bienvenida al Centro Universitario de Tonalá, a esta conferencia del derecho electoral que tenemos y el que vendrá, aproximaciones para entender las transformaciones del derecho electoral mexicano, queda en el uso de la voz nuestro rector del Centro Universitario, el maestro José Alfredo Peña Ramos. Buen día, bienvenidas todas y todos a esta conferencia. Quiero saludarlos a todos los que han hecho posible que se den este tipo de conferencias muy formativas para todos los jóvenes. La asistencia pues de Marco Faride, que nos está haciendo el favor, y bueno, saludar muy particularmente al vicerrector que nos acompaña, que bueno. Ojalá vengan más seguido. Ahí nos saluda a nuestro rector general. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, dar la bienvenida al doctor Felipe de la Mata Pisaña, que nos hace favor de ser nuestro invitado estrella, nuestro invitado especial aquí a este evento, y a todos pues los que hacen posible, los directivos del área de Derecho, que aquí los estoy viendo todos. Y particularmente a los jóvenes, ¿no?, que es lo fundamental para nosotros, la esencia de este centro universitario, y a quienes está destinado todo el conocimiento de que podamos ser capaces de ofrecerles para su formación. Bienvenidas y bienvenidos a este ejercicio de escucha y reflexión de la mano de una de las voces más autorizadas de nuestro país en la materia electoral, nuestro conferencista invitado, el doctor Felipe de la Mata Pisaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En primer lugar, quisiera agradecer la disposición del doctor de la Mata por estar hoy aquí, frente fundamentalmente a nuestra comunidad académica de la carrera de abogado. En este programa académico se sabe bien que lo que aquí se diga se llevará a las aulas para estudiarse en toda su profundidad. Ha llegado, estimado magistrado, a un espacio donde se aprecian y se trabajan las ideas, donde el pensamiento crítico se asienta como la base de nuestra labor. Su presencia hoy nos ayudará a seguir reforzando esa premisa sobre la que nos cimentamos como casa de estudios: piensa y trabaja. En un momento tan definitorio como el que ya desde hoy hasta bien entrado el 2024 se encuentra México, la tarea de observar, reflexionar y actuar para la ciudadanía se vuelve más que básica, ya que con ello nos jugamos el futuro de nuestro país. La democracia implica que su ciudadanía esté atenta no solo a los grandes rasgos que la componen, sino a sus detalles, a sus matices,
y a su capacidad para sostener el diálogo común, la participación colectiva en las decisiones que nos afectan como sociedad. Es por ello que este ejercicio que llevaremos a cabo aquí con usted no solo será de máxima utilidad académica, sino de suma importancia en un nivel más trascendente en lo que respecta a nuestra ciudadanía y las responsabilidades que vienen aparejadas al formar parte de esta comunidad política que es México. También por ello le agradezco a nombre de esta comunidad, de este centro universitario, que esté aquí, porque a pesar de la enorme cantidad de trabajo de la cual es responsable, ha decidido poner sus saberes a nuestro alcance para seguir ampliando el conocimiento de nuestro sistema político, consciente de que esta información que nos brindará será también para ampliar nuestras capacidades ciudadanas, de reforzar, defender y ensanchar la democracia misma que tanto trabajo nos ha costado construir como sociedad. No me resta más que reiterarle la bienvenida a este centro universitario de Tonalá. Esta casa de saber es también su universidad. Dispuestos estamos aquí a participar de los diálogos que refuerzan a nuestro sistema de toma de decisiones colectivas, que nos encaminen a seguir construyendo un mejor lugar para vivir. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su atención. Y bueno, para dar paso a la conferencia, queda con nosotros, en representación del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector de nuestra Casa de Estudio de la Universidad de Guadalajara. Adelante, vicerrector. Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos. Realmente es un gusto enorme estar aquí, en este maravilloso Centro Universitario de Tonalá, y con la representación del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, quien les envía un caluroso saludo por mi conducto. Quiero saludar con mucho gusto al maestro Alfredo Peña Ramos, nuestro rector de este centro universitario, y también de manera muy especial darle la bienvenida a nuestro conferencista, el maestro el doctor Felipe de la Mata Pisaña, quien viene a dar continuidad a este esfuerzo que han hecho por desarrollar actividades académicas muy importantes en esta división de estudios sociales y jurídicos que dirige el doctor Marco Antonio Núñez. Quiero también darle la bienvenida a la licenciada Gabriela Dolores Rubalcaba, la directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, egresada de la Universidad de Guadalajara, y felicitar a los profesores y profesoras, la profesora Faride Acosta, de la Facultad de Derecho, de la Escuela de Derecho así le decimos Facultad de Derecho ya por tradición, ¿verdad? Pues es una escuela de Derecho. Pero sí, felicitar realmente por esta nueva actividad, y bueno, a las estudiantes y a los estudiantes, pues exhortarles a que pongan mucha atención en la conferencia. Yo voy a hablar ya muy poquito, pero viene en un momento muy importante de la construcción de la democracia en México. El profesionalismo de los funcionarios electorales y de los funcionarios del sistema de impartición de justicia electoral pues es fundamental. Y la defensa de la democracia, su perfeccionamiento, siempre será una tarea, una asignatura pendiente, y más en momentos en que parece que se intenta suprimir la autonomía, la imparcialidad, la objetividad con la que deben de conducirse los órganos electorales. Una sociedad plural como la nuestra exige instituciones democráticas capaces de darle cauce y capaces también de traducir la misma pluralidad en órganos de representación de la voluntad popular que reflejen la misma.
La división de poderes, los contrapesos, los equilibrios son fundamentales para garantizar, insisto, las libertades y la justicia. De manera que esta conferencia pues nos viene muy bien y le agradecemos mucho, magistrado, que esté aquí. Lo vamos a escuchar con mucha atención y quiero de nueva cuenta felicitar al maestro Alfredo Peña por esta actividad y bueno, pues lo vamos adelante, por favor, si gusta pasar. Creo que a mí me toca darle ya la palabra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Sí, yo creo que sí. Perfecto. No, lo que pasa es que estoy pensando si la doy aquí, ¿dónde se ve mejor la pantalla? Creo que se ve mejor desde aquí. Entonces la voy a hacer desde aquí. ¿Me quita el banquito? No, está bien. Estoy bien. Sí, con el banquito estoy bien. Bueno, muchas gracias. Antes que otra cosa, quiero decir que para mí es un honor estar en la Universidad de Guadalajara, que ha sido cuna de tantas personas, sin duda juristas importantes, pero además de grandes amigos. Una de mis mentoras, de mis formadoras, doña Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, fue justo egresada de la UDG y ahorita pensaba justo en todo lo que aprendí de ella, gracias, y por lo tanto gracias también a esta universidad, a mi querida amiga Gaby también, por supuesto, y otros tantos amigos que tengo, Faride, por supuesto, egresados de la UDG. Muchas gracias, señor vicerrector, muchas gracias, señor rector, por supuesto, gracias, señor director, por su presencia. Y bueno, vamos a comenzar planteando la razón por la que voy a hablar. A ver, la conferencia se llama poco más, ¿cuál es el derecho electoral que tenemos contra el que viene? Entonces, la pregunta que nos vamos a estar haciendo es, ¿qué implica el derecho electoral? Y recuerden ustedes sus fuentes del derecho. ¿Se acuerdan ustedes seguramente que han leído el García Maínez? Y se darán cuenta aquellos que recuerden las fuentes formales. ¿Se acuerdan? La ley, la jurisprudencia, ¿no? También la costumbre, etcétera. Ahora, cuando hablamos de ley como la entendemos en el sistema de la Europa continental, estamos hablando, por supuesto, de la Constitución, estamos hablando de la ley electoral, por supuesto, y de todas las leyes que tienen que ver con los temas electorales, que no son pocos, pero también, por supuesto, de la jurisprudencia electoral, que también es fuente del derecho electoral, además de otros reglamentos en materia electoral, por ejemplo, acuerdos, lineamientos que emite el INE constantemente. Ahora, la jurisprudencia electoral históricamente ha sido muy rica y por eso es que quiero platicarles de un poquito de qué ha hecho la jurisprudencia electoral y qué va a dejar de hacer si pasa una reforma constitucional de la que voy a platicar hacia el final de la charla. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué ha traído de bueno la jurisprudencia electoral a el sistema electoral mexicano mucho antes de que hubiera regulación en el tema? Bueno, por ejemplo, la causal de nulidad abstracta, con la cual se anularon las elecciones de Tabasco y al menos es dudoso que sea en los casos de Colima porque ahí hay una causal específica, pero bueno, al menos una de las dos elecciones anuladas de gobernador de Colima y por supuesto varios municipios del país. Es decir, ante la ausencia de una ley que estableciera una causa de nulidad genérica, el Tribunal Electoral asumió su papel de controlador de la Constitución y anuló sin que existiera una causal en la propia Constitución. Otros casos ha sido la protección de los derechos de la militancia. Sí, aunque no lo crean, antes del año 2007, cuando esto se incluyó en la Constitución y en la ley, los militantes de los partidos no podían litigar los temas electorales si no hubiera sido porque en el año 2003 el Tribunal Electoral cambió la jurisprudencia para poder tener una vía de protección de los derechos político-electorales de los militantes. Porque como bien decían los romanos, no puede haber derecho sin acción. Otros casos también ha sido el control de convencionalidad.
Mucho antes de la reforma de 2011, la jurisprudencia electoral era riquísima en temas de control de convencionalidad, incluso sentencias que han sido analizadas a nivel mundial justamente utilizaron esta cuestión, digamos, del control de convencionalidad. Una, me acuerdo bien, de Baja California, la que hizo control de convencionalidad respecto de una ley que le prohibía a un candidato poder aspirar a ser gobernador. También en los temas de paridad. A ver, no hay que hacernos, perdón que lo diga así, mensos. La jurisprudencia electoral es la que ha obligado a los partidos a cumplir la ley electoral, porque eran ellos los que hacían el fraude a la ley cuando existían las cuotas de género, y eran donde se determinaba que podía haber, depende del año que se analice, 30% o 40% de mujeres como candidatas. ¿Y qué hacían los partidos? Uno, no cumplir. Otras veces, hacer un fraude a la ley, que era poner mujeres de propietarias y varones de suplentes, y que las mujeres renunciaran y que se quedaran los varones, el llamado caso Antijuanitas. Y fue el tribunal, a través del sistema y su análisis convencional, que le dio el formato necesario para evitar el fraude a la ley. Y a partir de ahí, toda la jurisprudencia en materia de paridad. A ver, no exagero si digo que los temas de paridad donde se ha avanzado en este país de manera acelerada, en realidad ha sido por la jurisprudencia del tribunal. Yo no veo o no he visto históricamente en los partidos el ánimo de cumplir, sino al contrario, de no cumplir con estos temas. Por otro lado, están las acciones afirmativas, que fueron creadas particularmente por la Sala Superior para darle representatividad a sectores de la población que de otra manera no llegan a ser candidatos. Ya no se diga llegar a curules en la Cámara de Diputados. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a personas indígenas, personas discapacitadas, personas de la diversidad sexual, afrodescendientes, migrantes, podría seguir. A ver, ¿por qué ha podido hacer este trabajo histórico desde 1996 hasta hoy? Porque si lo que les estoy contando no es una cosa que haya empezado hace unos pocos años, no, estoy hablándoles de sentencias de décadas. ¿Por qué? Primero, porque a partir de 1996 el Tribunal Electoral es parte del Poder Judicial Federal. El tribunal, al ser parte del Poder Judicial Federal, se volvió órgano de control de constitucionalidad de las leyes y actos, de las leyes y por supuesto también de las resoluciones y de las actuaciones generales de todos los partidos políticos, las autoridades electorales, ya sean formales o materiales. Ahora, el que el tribunal sea parte del Poder Judicial significa muchas cosas. Primero, y se los digo con mucha sinceridad, el Tribunal Electoral no es oposición. Nadie puede esperar que un tribunal la haga de oposición. No se debe pelear, por supuesto, con las autoridades. Pero lo que sí debe ser es peso y contrapeso constitucional. No es oposición, pero tampoco es oficialista. Es decir, si tuviera que decirse de forma simple, diría el tribunal tiene que ser constitucionalista, ¿no? En la medida de la propia Constitución, favor de peso y contrapeso como parte del Poder Judicial. Ahora, eso significa que el tribunal como tal no hace política, pero no hace política, digamos, política así como la que ustedes entienden, pero sí instaura políticas judiciales, por ejemplo, justicia abierta, modelos de sentencia y finalmente resuelve casos particulares, pero tal pareciera que a ratos se quiere hacer como un exceso del sistema de precedentes para que pareciera que además del caso se legisla. Pero bueno, en fin, es un tribunal constitucional. Lean el artículo 99 de la Constitución. Pueden aplicar la ley al caso concreto, dar sentido a la Constitución. Al final del día, la Constitución dice lo que los jueces constitucionales dicen que dice. Y vuelvo a decirlo, define el sentido de la Constitución. Y es que
la Constitución no es solo un libro. ¿Están de acuerdo conmigo? Es decir, el libro que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, claro que es parte del sentido de Constitución, pero la Constitución fundamentalmente es un concepto jurídico superior, que está integrado, una norma suprema, y que está integrado por diversas fuentes. Una de esas fuentes, por supuesto, es el libro, pero no solo esa fuente. Puede ser también, por ejemplo, los convenios internacionales de derechos humanos y, por supuesto, también puede ser las sentencias de tribunales internacionales. Ahora, esta norma suprema llamada Constitución, que es un tanto conceptual y que respecto de los casos prácticos tiene que ser definida por un tribunal, entonces, vamos a decirlo, tiene que ser una norma amplia, donde quepamos todos. Perdón que lo diga así, pero es evidente. Pedir que en la Constitución quede un lugar para todas las personas es lo mínimo que podría pedirse. Claro, eso significa que en la Constitución debe estar la mayoría, pero también la minoría, por supuesto. Las mayorías electorales, pero también las minorías, por supuesto. Las minorías que deben vivir respetándoseles sus derechos y armonizando sus derechos. Las mayorías no deben devastar a las minorías, no deben aniquilarlas, no deben destruirlas. Esas historias, pues a mediados del siglo XX, un poquito antes, la verdad es que demostraron que una fórmula constitucional formal y maximizadora de las mayorías no es razonable ni adecuada de acuerdo a los derechos humanos. Entonces significa que si en la Constitución cabemos todos, que ocasionalmente el tribunal, todo tribunal electoral, pero también el tribunal electoral debe tener un papel contramayoritario. ¿Qué significa contramayoritario? Pues significa que en la defensa de los derechos humanos de las minorías, muy probablemente no sean popular sus decisiones respecto de las mayorías y por supuesto de los representantes de esas mayorías, porque se vuelve potenciador de los grupos que históricamente han estado en situación de desventaja. ¿Por qué de esos grupos? Pues justo porque son los más débiles, los discriminados, son las minorías que justamente requieren una protección constitucional ponderada. Ya los mencioné, indígenas, colectivo LGBTIQ+, afros, migrantes, discapacitados, cualquiera de las fórmulas de categoría sospechosa que se encuentren en el artículo 1 de la Constitución. Y ahora que entienden el papel que yo veo que debe tener un tribunal electoral, pues también me puedo empezar a hacer preguntas, ¿no? ¿A quién le duele que el tribunal electoral juegue ese papel de corte constitucional, ese papel contramayoritario, ese papel en el que trata de poner un piso parejo a todos aquellos que se encuentren en situación de desventaja? Por cierto, que también históricamente ha sido el caso de las mujeres. ¿A quién le duele ese papel? Pues a las mayorías, a los poderosos, a los fuertes. Si yo tuviera que contextualizarlo, diría hombre heterosexual de edad mediana, blanco, clase media o alta. ¿A poco no? Vaya, creo que entro en toda la clasificación. Pero bueno, me responsabilizo de tratar de cambiar eso, ¿de acuerdo? Significa que ese papel de creación del tribunal, de un tribunal constitucional, es un tribunal empático con la situación de desventaja de las personas y un tribunal, por supuesto, humanista, donde lo que le importa sea los derechos de las personas. Ahora, aquí viene la pregunta que en la teoría nos podemos hacer. ¿Un tribunal activista? Pues a ver, hombre, yo haría una pregunta antes de responder. ¿Activista es algo malo en sí mismo? Es decir, ¿es malo ser activista en defensa de los derechos humanos de las personas? No, estos jueces son muy activistas en relación con los grupos en situación de desventaja. ¡Cuélguenlos! ¿Sí? No es lo mismo ser activista que activo. Activo en la defensa de la Constitución y los derechos humanos. ¿A quién lastiman, por ejemplo, las acciones afirmativas? ¿A quién? A los fuertes, a los poderosos. ¿A quiénes beneficia su limitación o erradicación?
vuelvo a hacer la respuesta, a los fuertes, a los poderosos. ¿A quién beneficia un tribunal ceñido exclusivamente al texto de la ley? ¿O formalista o conservador? A los fuertes, a los poderosos. Un tribunal que no maximice derechos humanos y que esté preocupado más en la forma y de la ley y lo que dice literalmente la ley, es un tribunal que al final del día no cumple su misión fundamental, que es luchar por los derechos de las personas y dar sentido constitucional a la ley, digamos así, en términos de derechos humanos. Ahora, esto no debe asustarnos. A los que les enoja que un tribunal haga su chamba, digamos así, de tribunal constitucional y tribunal de derechos humanos, pues a ver, no debe asustarnos, siempre ha pasado. Claro que se enoja el poder. Recuerden cómo se crea la Constitución. Se crea como una base mínima, vamos a decirlo, frente a los derechos del monarca. Y al menos los dos Bill of Rights fundacionales, los de Inglaterra y después el de Estados Unidos, era una base mínima frente a los derechos, una, de la monarquía y dos, frente a la república, frente al Estado. Ahora, por supuesto, que te limiten tus derechos no debe ser bonito y que lo haga un tribunal constitucional menos. Ahora, en México me parece que lo que ha pasado es que ha existido un tribunal electoral principalista. ¿Qué es esto del principalismo? Bueno, es una fórmula neoconstitucional, no, tendríamos que dar una segunda conferencia sobre neoconstitucionalismo, pero como ya platicamos que voy a venir para la FIL aquí con el señor rector, entonces esa la guardamos para dentro de unos meses. A ver, esta fórmula del principalismo implica que la potenciación de los tribunales constitucionales y por lo tanto el sentido específico de la ley y de la resolución del caso tiene que darse en razón de los principios constitucionales. No necesariamente, digamos, respecto del texto legal, cuando esto vaya en contra de los principios constitucionales, o peor aún, cuando no exista texto legal alguno. Y es que aquí es donde viene el caso. ¿Por qué se ha dado el principalismo más en electoral en México? Es algo que yo he estado pensando. Y bueno, creo que es fundamentalmente porque hay principios constitucionales que no están reglamentados de manera específica por las leyes secundarias. Ahora, ¿qué pasa cuando en las leyes secundarias no se regula un tema constitucional, digamos así, que tiene que ver con temas electorales? Voy a hacer preguntas, por ejemplo, bueno, ahorita voy. ¿Debe lo adjetivo estar sobre lo sustancial? Es decir, decimos, tenemos en la Constitución un principio, pero como no está en la ley, pues esto solo va a ser poesía. Qué bonito se oye lo de paridad en la Constitución, ¿a poco no? Pero pues es que la ley no nos dice cómo la podemos hacer valer y entonces pues ya nadie la va a hacer valer. ¿Es así? Debe ponerse por encima del derecho al proceso. ¿Los principios constitucionales son solo ideales? ¿O al contrario, son un programa de acción para todos los actos y actividades, pues, de los órganos del Estado, incluyendo, por cierto, el legislativo? Pero bueno, no es coercitiva la Constitución. Es que fíjense, esa es la pregunta. No es coercitiva la Constitución. Cuando está el principio en la Constitución, nadie debe hacerlo valer porque pues, si no está reglamentado. Y nos sentimos conformes con decir, como se decía en el siglo XIX en Europa, que la Constitución no era coercitiva. Pero a partir del siglo XX en Europa esto ha cambiado incluso. Y a ver, voy a poner ejemplos. A ver, paridad. No se imaginan, en la Constitución está varias veces el tema de paridad, pero no nos dicen cómo hacer eficiente el tema de paridad en prácticamente todos los casos. De verdad, cómo conseguir 250 diputadas, cómo conseguir la mitad de regidoras, cómo conseguir la mitad de presidentas municipales, cómo conseguir, a ver, de manera real y eficiente, la mitad de gobernadoras, porque eso es paridad, ¿o no? Paridad es mitad y mitad, ¿o no es mitad y mitad? Bueno, es que a ver, si lo pones en la Constitución como si fuera solo poesía y piensas que nadie lo va a hacer valer, pues yo creo que te estás equivocando, ¿no? Ahora, ¿no te gusta lo que están haciendo los jueces constitucionales en ese tema? Legisla. En fin, ahora,
Por ejemplo, otro caso sería todas las reglas electorales en materia de servidores públicos. Actos anticipados de campaña, por ejemplo, violación de propaganda gubernamental al 134. Bueno, pues ¿ustedes creen que sea un error? Y lo dejo ahí sobre la mesa, que en las leyes electorales no se establezca sanción alguna a los servidores públicos que violen la Constitución en materia electoral. ¿Será un error? ¿Se les chispoteó, como diría el Chapulín coloreado? ¿Fue así? ¿O será que eso es lo que querían? ¿Y qué actitud debe tener el tribunal frente a eso? Y ya no digamos el tema de equidad en la contienda, que de verdad eso se cuece aparte. Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo que empiezo a preguntarme con estos ejemplos es, ¿solo los partidos políticos controlan el contenido de la Constitución? ¿Solo ellos? A ver, me parece que ya en ningún país del mundo, por lo menos en los países modernos que han firmado los tratados internacionales, ya no se diga el sistema comunitario americano, se puede decir eso. Sobre todo, porque ¿qué hacemos si los partidos no hacen su chamba? ¿Y qué hacemos si no les importan los derechos de la gente? O si quieren poner puntos de poesía en la Constitución y después que no se cumplan. A ver, y justo de eso trata la iniciativa. Ya les conté qué ha hecho el tribunal, así de forma muy genérica, aunque siempre estaré para sus preguntas. Y ahora les voy a contar un poco justo de la iniciativa de reforma, que por cierto el miércoles se va a votar en Cámara de Diputados. Bueno, a ver, ¿para dónde tengo que apuntar? ¿Para acá no? ¿Para la pantalla? Ahí está. A ver, voy primero a sintetizar el contenido de la reforma, es solo una síntesis, y después voy a decirles algunos problemas que veo. Estos son desde mi perspectiva académica, pero también de funcionario electoral del tribunal desde hace 25 años. Esto es importante hacerlo notar, porque otra vez, y para variar, perdón, es que ya nos acostumbraron en el plan B a eso, que es, no preguntan si es sensato. A ver, es como si yo sacara una ley de cardiólogos. Voy a regular la actividad de los cardiólogos. ¿A quién es al primero que hay que preguntarle? A ver, obvio, a un cardiólogo, ¿verdad? Pero digo, no, a mí me operaron el año pasado del corazón y voy cada año a ver, y soy experto, por lo tanto, en cardiología. Bueno, en fin, vamos a ver. Y aquí está la síntesis. A ver, la primera es, bueno, acciones afirmativas y asuntos internos de los partidos. Ahí les va. Se establece que la implementación de acciones afirmativas constituye modificaciones legales fundamentales y son medidas que se sujetarán al límite literal que prevea la ley, es decir, reserva de ley. ¿Las acciones afirmativas están en ley o no están? Bueno, no les gustan las acciones afirmativas. Sigamos. Las autoridades electorales solo pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos que literalmente disponga la ley. O sea, derechos de los militantes solamente en los casos se pueden hacer, digamos, valer en procedimiento si la ley dice que se pueden hacer valer procesalmente. Perdón que lo diga. ¡Wow! Bueno, los partidos establecerán en su estatuto las reglas para designar su dirigencia y para garantizar la paridad y la integridad de sus órganos. En la Constitución, en pocas palabras, la paridad adentro del partido soy yo. ¿Se acuerdan? L'état c'est moi, pues igual, ¿no? Aquí la paridad soy yo. Va, sigamos. Facultades exclusivas del Congreso de la Unión en acciones afirmativas. Esto es lo que más me llama la atención porque es una reforma del artículo 73 de la Constitución. Se federalizan todas las acciones afirmativas. Ya. No va a haber acciones afirmativas a nivel local. Punto. Pero no nos resuelve el tema de qué hacemos cuando no hay ley. Pero bueno, ahorita seguimos. Ahora, todavía no terminamos, ¿eh? El miércoles se va a ver esto. A ver. Limitaciones a las facultades del tribunal en el artículo 99. Bueno, al tribunal le corresponde resolver controversias de normas generales, actos, omisiones, resoluciones regulados por las leyes electorales.
No se olviden de eso, ¿eh? Ya solamente son leyes electorales. Pareciera que es algo pequeño, pero es un cambio sustancial. El Tribunal Electoral dictará sus resoluciones conforme al límite del tenor que dice literal. ¿Qué es esto? ¿Fiscal o qué? ¿Se acuerdan ustedes del tema de cómo se hace la interpretación en fiscal? No les gusta la interpretación del tribunal y después, ahora, pero todavía es un poco confuso porque dice tenor literal y los principios. Bueno, después dice, los actos y determinaciones de las cámaras quedan excluidas de la jurisdicción del tribunal. No les gustó el tema de actos parlamentarios, pero curiosamente yo creo que eso está bien, ¿eh? O sea, el que lo resuelva otro órgano, yo no tengo ningún problema. Ahora, bien, justo lo que les decía, ahora ¿quién va a ser el que resuelva los temas de actos parlamentarios? La Suprema Corte. Por cierto, la iniciativa está bastante mal redactada, porque habla de los actos, a ver, parece referirse a los actos federales, pero no nos refiere quién se encarga de los actos de los parlamentos locales o congresos locales. Bueno, ahora vamos. Bueno, ahora las problemáticas que yo veo, así, a vuelo de pájaro, ¿eh? No crean que estas son todas, ahorita nada más con ustedes las voy a compartir. A ver, interpretación literal, a ver, tratar de que el tribunal haga interpretación literal y someterlo a la interpretación literal es prácticamente reconocer o tratar de establecer que los derechos electorales no son derechos humanos, así de claro. Y que la fórmula de interpretación literal es la única posible en torno a derechos humanos, lo cual nos deja a merced del constituyente y del legislador, del fuerte y el poderoso. A mí, aquí tengo todos los puntos, voy a ponerlos en mi Twitter en un ratito, ¿no? Y en Facebook, ¿de acuerdo? Para que los vean, pero empiezan a surgirme dudas, ¿no? Esta reforma constitucional suprimiría la posibilidad de inaplicar normas por ser contrarias a la Constitución, porque es que dice interpretación literal. Bueno, y después dice, ¿se pudiera generar una antinomia con la facultad de las salas de inaplicar normas? No lo sé, esa es la verdad, no lo sé. Yo veo esta reforma pues muy poco cuidada, la verdad. Posibles inconsistencias, por supuesto, entre el artículo 1 y el 99 de la Constitución. Posibles, probables y frecuentes. Eso es lo que diría yo. Bueno, ahora, esto es lo que más me preocupa. Les soy sincero, el tema de acciones afirmativas. Entonces, voy a tratar de ponderar un poquito más el tema de acciones afirmativas. A ver, si las acciones afirmativas, ¿por qué creen que las acciones afirmativas no nacieron en las leyes? Porque los partidos políticos no están interesados en los derechos humanos de las minorías, solamente están, en su rollo. Ahora, las acciones afirmativas, si se reservan solamente como reserva de ley, pues muy probablemente haga que las autoridades electorales locales y sin duda el INE ya no puedan establecer acuerdos para crear acciones afirmativas. Ahora, ¿cuál es el problema? Es verdad que en el Plan B sí hay una regla en torno a acciones afirmativas. Por cierto, se establece un límite de 25, siendo que ahorita tenemos más de 50. Pero bueno, ahorita, es decir, las limitan, pero bueno, ahorita voy a llegar a eso. Pero no sabemos qué hacer cuando, por ejemplo, está suspendido el Plan B. ¿Y qué pasa si se inaplica por la Suprema Corte el Plan B? ¿Nos quedamos sin acciones afirmativas todos? Ahora, en este momento, hoy, no hay ley. Tendremos que preguntarnos qué pasa cuando la haya. Pero ¿y si no la hay? ¿Y si nos echamos el proceso electoral de 2024 sin ley? Ahora, por otro lado, o sea, si no esa ley, si hay ley, ¿no? La anterior, ¿no? Ahora, realmente la creación de acciones afirmativas ha sido muy importante. A ver, aquí les voy a mencionar algunas para que se den cuenta de lo que estamos hablando. A ver, antes de que existiera el sistema de paridad, ¿de acuerdo?, se hicieron diversas acciones afirmativas judiciales que generaron algún sistema de paridad posterior. Hoy día, además de la paridad como principio constitucional, tenemos varias acciones afirmativas en favor del género femenino. Todas estas acciones pasarán a la historia.
Por otro lado, tenemos en varias otras comunidades. Pero a ver, ahí vamos, miren, por ejemplo, en su momento, alternancia de género en postulación de candidaturas, es decir, en listas, esa alternancia fue acción afirmativa. La fórmula de postulación de candidaturas debe ser del mismo género, antijuanitas, eso también en su momento fue acción afirmativa. Por cierto, sigue siendo acción afirmativa la que la jurisprudencia del tribunal estableció, que es, el caso contrario a antijuanitas sí es permitido, es decir, un hombre con suplente mujer, eso sí se vale, pero eso es acción afirmativa. Las candidaturas encabezadas por hombres pueden tener suplentes mujeres, justo. Listas de registro, candidaturas por RT deben estar encabezadas por mujeres. Cuando las listas son impares, si empiezas con mujeres, garantizas una mujer más. Eso también va a desaparecer si quitamos las acciones afirmativas. Todavía más. La paridad hemos dicho que es un principio constitucional que se da, favoreciendo al grupo en situación de desventaja. Eso significa que las mujeres, obvio, son las que se benefician de la paridad y que por lo tanto puede haber una paridad copeteada. Eso también es acción afirmativa. Paridad copeteada, es decir, ¿qué pasa si hay 55% de legisladoras? Nada, súper. Pero en cambio 55% de varones, no, ahí sí tenemos que reducirlo. ¿De acuerdo? Eso es una acción afirmativa, también se va a quitar. Ahora, en ayuntamientos, postular mujeres en municipios con mayor competitividad, ¿no? El tema de la paridad sustancial, que es fundamental, porque los partidos lo que hacen es poner de candidatas a las mujeres en los municipios que creen que van a perder. No han terminado de entrarle al tema porque no quieren. En ayuntamientos integrados por consejero impar, la candidatura no será asignada a mujer. Bueno, en este tema. Ahora, los ajustes en la integración de regidurías por RP deben evitar la subrepresentación de mujeres. Es decir, si una fórmula te lleva a una subrepresentación de femenina, no la aplicas. ¿De acuerdo? Bueno, en congresos, postular mujeres en distritos competitivos, también eso es una acción afirmativa. Alternancia de género por renovación en congresos locales integrado por número impar de diputaciones. Esto era un tema. A ver, ¿qué hacemos cuando, por ejemplo, tenemos, vamos a decir, un número 11 diputados en total en un congreso? Y tenemos que después de aplicar la RP hay 5 varones y 6 mujeres. El tribunal lo que ha dicho es, puedes asignar la primera vez, por ejemplo, o al revés, 5 mujeres y 6 varones. Puedes colocarlo así esta vez, 6 mujeres y 6 varones y 5 mujeres. Pero la siguiente vez, en la próxima elección, tienes que conseguir alternativamente que sean mayoría de mujeres, 6 mujeres y 5 varones. ¿De acuerdo? Eso también es una acción afirmativa, podría desaparecer. Ahora, en su momento, lo que se hizo en las gubernaturas, pues también justamente para postular mujeres, y que hoy día una sentencia del tribunal, perdón que se los diga, pero es evidente, hoy día hay 9 gobernadoras en este país, sí, por el voto femenino, pero por el voto en favor de estas gobernadoras, pero también por una sentencia del tribunal que garantizó que hubiera en el año 2021 un número, mayor, mucho mayor de candidatos de lo que en otras ocasiones. Y en integración de órganos electorales, alternancia de género en la presidencia de los tribunales locales y de los OPLES, y lo que acaba de pasar en el INE, que establecimos que tiene que ser una mujer la que presida. Todo esto pues, no está en la ley. Ahora, todavía tenemos más acciones afirmativas para grupos en situación de desventaja. Para personas, hoy día, la Cámara de Diputados se hace llamar a sí misma la legislatura de la inclusión y de la paridad, gracias a una sentencia del tribunal, o a varias. Vamos a ver, hoy día hay 21 diputados indígenas de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. Personas con discapacidad hay 8, personas afromexicanas 4, personas de la diversidad sexual 3, inmigrantes y residentes en el extranjero 5. Sí, es verdad. Esta es la legislatura con más, vamos a decirlo así, con una gran diversidad de personas que de otra manera no llegarían.
Sí, yo antes de la creación de las acciones afirmativas en favor, por ejemplo, de indígenas, había distritos en Chiapas que jamás habían tenido un diputado indígena. Y un montón. A ver, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de más de 50 curules que hoy se encuentran en acción afirmativa, curules reales. Y estas más de 50, la legislatura de la paridad los convirtió en el plan B en 25. Eso de suyo ya es contradictorio. Pero si está suspendida, ¿vamos a quitar todas? Es que es pregunta, todavía tengo dudas, ¿no? Bueno, ahora, miren lo que les decía justamente. Ahora, recuerden que las acciones afirmativas, bueno, tienen también connotaciones locales, pero a ver, fíjense ustedes, conseguimos más mujeres, gracias a acciones afirmativas se consiguió, más mujeres en gubernaturas. Congresos estatales hay 20 con más mujeres que hombres, y 7 son totalmente paritarios, y 6 con más hombres por ser impares, pero con la obligación de ser alternancia. La próxima elección tendrán que ser mayoritariamente varones. Ahora, fíjense ustedes estas cantidades. Candidaturas indígenas en 2021, 466, bueno, solo llegaron 37. Personas con discapacidad, 158 candidaturas, llegaron 8. Afromexicanos, 74, 6, aquí lo pueden verificar. ¿De acuerdo? Estos son datos que me generó mi ponencia. 884 candidaturas que se tradujeron en 60 curules, vamos a decirlo así. Bueno, ahora, por estado, esto todavía es más evidente que las acciones afirmativas están funcionando. Recuerden, el tema era conseguir que grupos que históricamente han estado en situación de desventaja, que no han conseguido tener representatividad real de su agenda, consiguen llegar a la Cámara de Diputados, tanto federal como local. Bueno, ahora vamos a ver, indígenas, aquí lo tienes. Bueno, en ley hay 3 entidades que lo tienen, pero por lineamientos, pues 25, y por jurisprudencia, pues el resto. Ahora, vean ustedes justamente cuántas personas han llegado también por acción afirmativa. Personas del colectivo LGBTIQ+. Bueno, aquí está. 3 entidades en ley. OPLES han generado lineamientos para acciones afirmativas en 21, y ahí están los que han llegado. Personas con discapacidad, ahí tenemos por ley solo 4 estados, 15 gracias a los acuerdos administrativos del OPLE. Jóvenes, ¿no? Y aquí tenemos otra vez 5 entidades federativas por ley, 21 estados gracias a acuerdos del OPLE, y ahí están el resto. Afromexicanas, una entidad federativa en ley federal y 8 estados en lineamientos, y ahí están los llegados, y podríamos seguir así. Como se puede ver, el aumento en la calidad democrática, en la representatividad de los grupos en situación de desventaja, es evidente. Esto empezó en 2021, pero no les está gustando. Ahora, hacer la reducción o anulación de acciones afirmativas, pues claro que a mí me parece que no estoy afirmando nada. Tendrá que estudiarse por los constitucionalistas. Me reservo ahora sí que a su momento de aprobación y en su caso a la votación respectiva. Pero podría para alguien ser inconvencional. Esto es claramente contrario al derecho comunitario americano, ¿no? Por supuesto es contrario al principio de progresividad y podría dar una contradicción entre la reforma constitucional y el artículo 1 de la Constitución. Por supuesto, además, el quitarle la posibilidad de hacer acciones afirmativas a los estados me parece contrario también a las reglas del federalismo, ¿no? Y por supuesto, vamos a decirlo, es desconocer que tiene el INE la facultad de ver por los derechos y el acceso a prerrogativas de candidatos y partidos políticos, es decir, los derechos de la ciudadanía. Ahora, también es grave la limitación de competencias al tribunal respecto de solo leyes electorales. Porque vuelve a ser lo mismo. Cuando eres, digamos así, crees ser experto en cardiología porque te operaste del corazón, pues no te diste cuenta muy probablemente
que tu operación del corazón también tenía, además de un anestesiólogo, pues probablemente un internista para ver el resto de tus órganos. Bueno, pues resulta que sí hay muchísimas cosas que están relacionadas con otras leyes, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, conocer solamente de cuestiones reguladas por leyes electorales implica que los derechos humanos no contemplados en esas leyes no podrán ya ser protegidos por el tribunal, pero son un montón respecto de actos específicos y resoluciones. Y eso significa crear vacíos de control constitucional. ¿A quién le conviene que la Constitución no se controle? Yo diría que a nadie. Que actos y resoluciones vinculados de manera directa o indirecta en la materia no podrán ser justiciables ante el tribunal y que determinaciones de autoridades no electorales vinculados con derechos de esa naturaleza podrán no entrar en la justiciabilidad electoral. Ahí les va. Les voy a poner unos pocos casos. A ver, habrá derechos que no puedan garantizarse. Por ejemplo, todo lo que hace a derechos de la infancia en relación con propaganda electoral, todo lo que hace el uso de su imagen y quienes tienen que dar el consentimiento. Y aquí entre nos, a mí eso sí me importa. Lean un caso al que se le llamó el niño de Hitler, que fue un chavo que en su momento sale en una propaganda del partido nazi y después vive una vida insoportable por ese caso, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso de salir en la propaganda electoral con chicos y niñas no es derecho de los partidos. Hay que proteger a los chavos, de acuerdo, a los niños, pero bueno, eso ya no se podría hacer. Proteger honor, nombre, imagen, derechos de la persona, ya no se podría hacer. Y me acuerdo muy bien de un caso que tuve, donde unas señoras la sacan en un paneo, en un comercial electoral, en un spot electoral. Y en ese spot electoral la señora dice, ahí estoy yo, y es un spot del partido X. Pero yo soy dirigente en mi municipio del partido Z. Entonces me están dando, todo el bullying del mundo me lo están echando. Me acuerdo perfecto de ese caso. A ver, obvio, en la ley electoral no hay ninguna regla en torno a cómo proteger la imagen de la señora, ¿de acuerdo? Teníamos que ir a otras leyes y justo poderlo usar. Y me acuerdo también del chavo, que se aparece en los spots electorales de un partido, y era el chavo que apareció en la entrega del Nobel, ¿no? Que también, él dijo, oigan, están utilizando mi imagen, pero yo nunca le di la autorización para que lo haga. Bueno, y otros derechos, es que repito, cuando crees que eres experto porque te operaron del corazón en cardiología, no ves cosas como otros derechos, como derecho de petición, derecho a la integridad, seguridad personales. Esto en BPG es todo el tiempo. Todo el tiempo. Violencia política de género implica justo restituir los derechos de la posible víctima y tratar en su caso de que no la lesionen más. Y eso implica hacer control de muchísimas leyes, no nada más de las leyes electorales. Bueno, se va a generar un sistema de indefensión parcial, no respecto de los partidos. Los partidos tienen garantizado su poder respecto de las personas, pero creo que eso no importa, ¿verdad? Ahora, en todo caso, me parece que una visión constitucional razonable tiene que partir del principio de que el sistema jurídico es armónico. No hay contradicción posible respecto de los principios y la ley, respecto de los derechos humanos y la actuación de las autoridades. Y para eso existen los pesos y contrapesos. Bueno, en fin, lo que me preocupa es también los derechos de todas las personas que son parte de los colectivos mencionados. Las mujeres, colectivo de personas LGBTIQ+, afrodescendientes, indígenas. ¿De acuerdo? Bueno, en fin, otra vez, la reforma me surgen dudas si en este tema también puede ser inconvencional y contraria al artículo 1 de la Constitución. Yo terminaría, por supuesto, invitando, unas conclusiones leves. Es justamente, a mí sí me parece bueno que ya sea la Suprema Corte la que se encargue de los actos parlamentarios, de verdad, ¿eh? Ahora, y lo malo de esta propuesta, que es un poco las dudas que tengo, es en torno a el tema de interpretación literal, el tema de acciones afirmativas y respecto del tribunal, el tema de leyes electorales exclusivamente, ¿no? Bueno,
Los invitaría a que me sigan en mis redes sociales. Dejaría yo esto una reflexión final. No debería ser importante para nadie, ni tendría que estarse discutiendo cómo golpear al órgano electoral, al órgano judicial electoral, antes de iniciar la elección del 24, mucho menos debilitarlo y quitarle facultades. Me parece que todo este tipo de reformas tienen que ser inteligentes y pensadas, ponderadas, sopesadas, y que no sea el enojo la que la lleve. En fin, yo hasta aquí los dejaría. Muchísimas gracias. Quisiéramos preguntar a este auditorio si alguien quisiera hacer algún comentario, tener una duda que resolver con el magistrado. Favor de levantar la mano. Bueno, pues de no haber mayor intervención, le quisiéramos solicitar a la coordinadora de carrera de la carrera de Derecho que pasara al frente para hacer el reconocimiento en nombre de la carrera que tenemos que hacerle al magistrado por esta ponencia. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Bueno, en nombre de la División de Estudios de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas, otorgan la presente constancia al doctor Felipe de la Mata Pisaña, como ponente del conversatorio El derecho electoral que tenemos y el que vendrá, aproximaciones para entender las transformaciones del derecho electoral mexicano, realizado el día 27 de marzo del año 2023 en el Centro Universitario de Tonalá. Muchísimas gracias. Y con esto finalizaríamos este evento agradeciendo la presencia del vicerrector general de la universidad, del rector del centro universitario y sobre todo a nuestro ponente, el magistrado Felipe de la Mata, que está con nosotros, y a todos los que hicieron posible este evento. Muchísimas gracias a todas, a todos y que tengan una muy buena tarde.